nombre es Elsa Calvo, soy profesora en la Universidad Católica en Derecho Penal. Tengo una maestría en Derecho Penal por esta misma casa de estudios y actualmente estoy llevando el doctorado. Agradezco a Polemos por la invitación a esta entrevista para tratar un poco sobre el delito de sicariato. Se trata de un homicidio por encargo, un homicidio particularmente calificado porque mercantiliza la vida y objetiviza a la persona. Hay detrás de este delito un mero interés económico. Este delito trae detrás lo que se conoce comúnmente como ajustes de cuenta. Ajustes de cuenta por razones pasionales, por razones políticas, por razones económicas, entre otros. En los últimos años, el delito de sicariato ha generado particular preocupación a la sociedad y a la administración pública por su alza. Si nosotros nos fijamos en las estadísticas, el delito de sicariato en el año 2015 tuvo un despegue. Es producto de esta alza en la criminalidad que se generó la tipificación autónoma del delito de sicariato con el a través de un decreto legislativo en el año 2015. 2016, 2017 se mantiene en alza las estadísticas en este delito. 2018, 2019, 2020 baja, coincidentemente con la pandemia. En el año 2021 vuelve a despegar y según las últimas noticias que tenemos, el año 2024 es el año más grave porque se han identificado la mayor cantidad de muertes violentas con características del delito de sicariato. Este delito es particularmente complejo porque no es un delito al que se pueda atacar de manera independiente o de manera aislada, porque el delito de sicariato usualmente en el 90% de los casos está vinculado directamente con la criminalidad organizada. Por eso es que este delito es muy preocupante y particularmente relevante hoy en día por los altos índices de criminalidad. Como se mencionó, el delito de sicariato es incorporado como un tipo penal autónomo en el año 2015, a consecuencia de la alta criminalidad particular de este delito. Sin embargo, es importante recalcar que antes del 2015, las muertes violentas con estas características se subsumían en el tipo penal de homicidio calificado por lucro, previsto en el numeral 1 del artículo 108. Es decir, no existía un vacío legislativo como tal que cubrir con la incorporación de este delito. Llamo aquí la atención porque nuevamente desde el derecho penal se pretendió poner una bandita al problema de la seguridad pública cuando en realidad no era necesario como tal. Teníamos ya una tipificación, un tipo penal que cubría este supuesto. Sin embargo, se creó este tipo penal autónomo. Ahora, una de las diferencias sustanciales entre el homicidio calificado por lucro y el delito autónomo, el delito de sicariato, es claramente el tema de la pena. En el delito de homicidio calificado tenemos penas desde 15, no menor de 15, es decir, desde 15 años hasta 35 años. En cambio, en el delito de sicariato 108C, su modalidad base es de 25 años, pudiendo llegar a 35, y en una modalidad agravada, por ejemplo, por el uso de armas de guerra o por el concurso de dos o más personas, entre otros, puede llegar hasta cadena perpetua. Pero quiero recalcar que el problema en su regulación fue, en resumen, la incorporación como tal del delito en el año 2015. Cuando en el año 2015 se incorpora de manera tan abrupta este tipo penal independiente, genera muchos problemas a nivel judicial para interpretar cuándo un caso era sicariato o cuándo este caso se subsumía en el delito de homicidio calificado por lucro. Muchos de estos casos terminaron llegando a la Corte Suprema y la Corte Suprema emitió diversos pronunciamientos, uno de los más recientes del año 2019 que se va a indicar acá en el video, en el cual hace referencia que por un principio de especialidad se debe asumir que los supuestos que antes se calificaban como homicidio calificado, ahora al tener un tipo penal autónomo, deben calificarse como sicariato. Esta es la respuesta que da la Corte Suprema, es la que se puede encontrar en diferente jurisprudencia, pero no está lejos de problema
en relación a la pena. ¿Por qué? Porque si bien me van a imponer esta tipificación especial del delito de sicariato, esta tiene una pena mayor, no menor de 25. Cuando el homicidio calificado, en donde mi conducta también se subsume, tiene una pena de no menor de 15 años. Estos problemas a nivel de la jurisprudencia se han continuado dando. La Corte Suprema ha dado una respuesta, es decir, la aplicación y la pena del artículo 108C y punto. Entonces, a la fecha, hoy 2024, con la alza de la criminalidad, particularmente por los delitos de sicariato, extorsión, crimen organizado, entre otros, desde mi opinión, no hay un problema como tal sustancial a nivel de la regulación del tipo penal de sicariato. Tenemos ya una regulación, tenemos determinados marcos punitivos. El problema, a mi juicio, es ya sobre todo cómo se procesan estos delitos, cómo es que se investiga, cómo es que se imputa y cómo es que se emiten las sentencias en los delitos de sicariato. Sin ir muy lejos, he revisado alguna jurisprudencia que también se indicará acá en el video sobre el delito de sicariato de la Corte Suprema del año 2024 o del año 2023, recursos de nulidad, donde a nivel de la Corte Suprema se traen abajo sentencias absolutorias y condenatorias por el delito de sicariato. Si leemos los argumentos por los cuales se declaran nulas estas sentencias, son por falta de prueba, indebida valoración de la prueba, falta de diligencias a nivel policial, a nivel fiscal. Entonces, ¿qué nos indica esto? El problema no está en cómo está ahorita tipificado el delito de sicariato. El problema está en la aplicación del mismo por los diferentes operadores de justicia, desde la investigación que realiza la policía, cómo es que tipifica este delito y cómo es que se imputa a través de la teoría que plantea el Ministerio Público y finalmente cómo es valorado estos casos a nivel judicial. Quiero empezar haciendo énfasis en que la solución no está por seguir modificando el tipo penal o por seguir aumentando penas. Hago esta advertencia porque recientemente los últimos proyectos de ley sobre terrorismo urbano o criminalidad sistemática aumentan penas en el delito de extorsión, en el delito de sicariato y crean este tipo penal nuevo de terrorismo urbano o criminalidad sistemática sin darse cuenta que están van a generar, mejor dicho, errores en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque esta suerte de nuevo delito que quieren crear, terrorismo urbano, criminalidad sistemática, impone incluso penas menores a las ya previstas por nuestra legislación, que repito, en el caso de sicariato llega hasta cadena perpetua cuando es agravado cuando son dos o más personas, uso de arma de guerra, que son los tipos penales más comunes que últimamente estamos viendo en la noticia. Es decir, estos casos que actualmente han crecido ya están tipificados por nuestro código y la pena es cadena perpetua. Repito, el problema no es legislativo, sino en cómo este se aplica. Asimismo, hay que hacer énfasis en temas de política criminal, es decir, entender en qué contextos o qué es lo que favorece el delito de sicariato. Como les comentaba a grandes rasgos nuevamente, el delito de sicariato está muy vinculado al crimen organizado, está muy vinculado a temas de extorsión, está vinculado a delitos de minería ilegal, trata de personas, extorsiones, a delitos de corrupción de funcionarios. Está muy vinculado. Si nosotros hacemos un match entre los índices de sicariato en los diferentes años del 2015 a 2024, las regiones que tienen más delitos de sicariato coinciden también con ser las regiones donde usualmente se ha identificado mayor criminalidad organizada. Por ejemplo, en el año 2021, si mal no recuerdo, hay un alza de temas de sicariato en Madre de Dios. Madre de Dios es una de las regiones más afectadas por el tema de minería ilegal. Asimismo, muchos otros delitos donde crece la corrupción
también crecen temas de sicariato, porque nuevamente les comentaba que muchas veces está ligado a ajustes de tinte político. Eh, para luchar contra la criminalidad organizada, contra este delito de sicariato y otros, es básico un tema de prevención y de gestión pública con una buena base criminológica. En primer lugar, entender el fenómeno, las causas y en función a eso dar medidas preventivas. Otra cosa muy interesante, por ejemplo, que se notaba en la revisión de jurisprudencia, es decir, a un nivel meramente académico, era que los fiscales, cuando solicitaban la nulidad de las sentencias absolutorias por sicariato, afirmaban que los testigos protegidos estaban siendo amenazados. ¿Qué nos da esto? Un indicador de que nuestro sistema procesal, cómo se está regulando el tema de los testigos protegidos, prácticamente está fallando, porque no hay la debida confidencialidad, lo cual evita el éxito de un proceso. Esos son algunos alcances que desde mi experiencia puedo dar que serían buenos inicios para luchar contra este tipo de criminalidad. Muchas gracias.